pedí cargar este dolor, ni el silencio que dejó el hogar. Pero en mis sueños sigues ahí, mirándome sin hablar. Cada paso duele un poco más, pero no puedo detenerme aquí. Si esta noche no tiene final, aprenderé a vivir en ella. Shinobi no michi wa Kodoku na michi kedo, Kokoro no naka ni dentro de mi corazón. Libro 1. El libro del bosque. Capítulo 11. La fogata de los extraños. 1. Un grito en el sudario blanco. La tormenta afuera de la cueva se había convertido en un monstruo de 1000 aullidos. Luna, abrazada a Ino, escuchaba cómo las voces de los aventureros se perdían entre las ráfagas. Sabía que si no encontraban refugio pronto, la montaña los devoraría bajo metros de nieve. El miedo la atenazaba, pero el recuerdo de su madre ayudando a los heridos en la aldea cruzó su mente. Luna se puso en pie, apretó los puños y se acercó a la boca de la cueva, donde el viento casi la tumba. ¡Por aquí!, gritó Luna con todas sus fuerzas, usando su energía espiritual para proyectar su voz. ¡Hay una cueva! ¡Sigan mi luz! Para guiarlos, Luna no lanzó una llamarada destructiva. Creó una chispa de zorro de un azul intenso, manteniéndola suspendida en el aire como un faro contra la blancura cegadora. Unos segundos después, 4 figuras tambaleantes aparecieron entre la bruma, cubiertas de escarcha y jadeando por el esfuerzo. 2. Los invitados de la tormenta. Uno a uno, los aventureros entraron en la cueva, colapsando sobre el suelo de piedra. Luna retrocedió hacia el fondo, manteniendo una distancia cautelosa. «Casi no lo contamos», gruñó una voz profunda. Cuando se quitaron las capuchas, Luna pudo verlos bien. Grog, un enano de barba pelirroja trenzada con anillos de hierro, cargando un hacha casi tan grande como él. Lyra, una elfa de mirada afilada y arco de madera blanca, cuya ropa de cuero estaba decorada con runas. Kael, un joven humano con una túnica de viajero y una espada corta al cinto, con el rostro pálido por el frío. Mina, una chica gato de pelaje gris y orejas inquietas, que no dejaba de tiritar. ¿Tú nos llamaste, pequeña?», preguntó Kael, asombrado al ver a una niña kitsune sola en aquel lugar. 2. El refugio de la pequeña kitsune. El viento aullaba como una manada de lobos hambrientos en el exterior. Dentro de la cueva, el silencio inicial fue roto por el crujir de la madera seca que Luna había sacado de su mochila. Los 4 aventureros estaban sentados en el suelo, con mantas sobre los hombros, mirando con ojos incrédulos a la niña de orejas anaranjadas que se movía con una eficiencia silenciosa. Luna no solo encendió el fuego. De la mochila espacial sacó una pequeña olla de hierro, un odre de agua pura y un puñado de hierbas aromáticas y raíces silvestres que había recolectado con Akio. «No se queden ahí parados», murmuró Luna sin mirarlos. «Si se quedan fríos, sus músculos se entumecerán. Coman». 3. Historias al calor del hogar. Mientras el aroma del guiso de raíces y carne seca empezaba a llenar la cueva, el grupo comenzó a relajarse. Grog, el enano, soltó una carcajada ronca mientras afilaba su hacha. «Por las barbas de mi abuelo, nunca pensé que una pequeña kitsune nos salvaría el pellejo», dijo Grog. «Nosotros somos los vientos de Azur. Llevamos meses recorriendo las rutas bajas,
pero esta es nuestra primera gran expedición a las montañas de hierro. Lyra, la elfa, observaba a Luna con curiosidad mística. Es extraño ver a una kitsune del bosque oculto tan lejos de su hogar. Se dice que su gente no abandona el bosque a menos que el bosque ya no esté. Luna tensó los hombros y revolvió la sopa con más fuerza. La chica gato, Mina, notó la incomodidad y cambió de tema rápidamente, contando cómo Kael, el humano, casi se cae por un barranco por intentar rescatar su sombrero minutos antes. Entre risas y el calor de la sopa, Luna se sintió, por un instante, parte de algo. 4. La pregunta incómoda. «Y dime, pequeña», preguntó Kael, aceptando un cuenco de sopa caliente. «¿Qué hace una niña como tú sola en este paso? Este camino es para guerreros experimentados». Luna miró el reflejo del fuego en su caldo. «Tengo una promesa que cumplir», respondió simplemente. «Mi madre dijo que en la aldea de los enanos encontraría respuestas. No tengo otro lugar a donde ir». Ino, que estaba comiendo un trozo de raíz al lado de Luna, soltó un gruñido protector. Los aventureros se miraron entre sí. Respetaban la determinación de la niña, pero el miedo en sus ojos cuando mencionaba el lugar a donde ir no pasaba desapercibido. 5. ¿Un demonio en las nubes? De pronto, el suelo vibró. Un rugido rítmico, como el latido de un corazón gigante, sacudió las piedras de la cueva. El aire se volvió tan frío que la sopa de Luna empezó a soltar escarcha. «Ya está aquí», susurró Grog, poniéndose en pie con pesadez. «El dragón de hielo». Luna se puso pálida. Sus manos empezaron a temblar y el cuenco casi se le cae. ¿Un dragón?», preguntó Luna con la voz quebrada. «¿Es un demonio? ¿Es un general del ejército oscuro? ¿Viene por mí?» «¿Un demonio? No, pequeña», explicó Lyra, tensando su arco. «Los dragones son criaturas antiguas, fuerzas de la naturaleza. No sirven a nadie, pero son territoriales y hambrientos. Este de aquí es un sombra de ventisca. Dicen que su aliento puede congelar el alma de un hombre antes de que pueda gritar». Luna se imaginó un monstruo gigante, negro y con ojos violetas, como los que destruyeron su casa. En su mente, monstruo y demonio eran la misma palabra. El pánico empezó a nublar su visión. 6. El plan de huida. «No podemos pelear contra eso en campo abierto», gritó Mina, cuyas orejas estaban pegadas a su cabeza por el miedo. «Nos destrozará». Grog miró hacia el fondo de la cueva. «Escuchen, hay una grieta en la pared trasera. Si logramos ensancharla, podríamos salir a un túnel de minería antiguo que lleva directo a las faldas de la aldea. Pero alguien tiene que distraer a la bestia. Si el dragón siente que la cueva está vacía, la derribará para buscarnos». Luna miró a Ino y luego a la foto de su madre que guardaba en su pecho. El miedo la paralizaba, pero ver a sus nuevos amigos preparándose para una muerte segura despertó algo en ella. Yo puedo ayudar», dijo Luna, poniéndose su máscara ninja. «Mi fuego es pequeño, pero brilla mucho. Si uso mis shikigamis de fuego, puedo hacerlo creer que estamos todos aquí mientras ustedes abren el paso». El episodio termina con Luna parada frente a la entrada de la cueva, viendo cómo una sombra colosal, de escamas azuladas y ojos como faros gélidos, desciende lentamente desde las nubes de nieve, bloqueando la salida por completo. El sol ya se esconde detrás de la colina, las botas pesadas de tanto caminar, el polvo en la capa y la espada en su funda. Por fin es la hora de poder descansar.
que se come en la cena de un bocado. Quizás no seamos el grupo